Hola hermanos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo entre hermanos de este día martes 21 de septiembre, en el que estamos iniciando con algo distinto, una entrevista a una persona, un doctor muy importante. Vamos a hablar de un tema importantísimo, la Sábana Santa de Turín. Hemos hablado en este programa, en otro momento, pero bueno, hemos hablado desde en parte la ignorancia, porque no somos conocedores con mi hermano Franz de este tema. Hoy lo vamos a profundizar con una persona que conoce en profundidad sobre este tema del día. Antes de presentárselo, porque está ahí ya esperando con nuestro hermano Franz Hidalgo, yo quiero contarles quién es el invitado de hoy. Hoy tenemos al invitado Rafael Guillermo de la Piedra Seminario, que es teólogo y profesor, con vasta experiencia en el manejo de proyectos culturales, de promoción humana y social. Tiene experiencia en docencia a nivel escolar y también a nivel universitario, tanto en las modalidades lógicamente presencial y virtual, porque hoy ya hemos acoplado eso, ¿no? También es expositor y es investigador en temas de historia, de cultura y también en temas de espiritualidad, siendo referente en América Latina, escucha esto, siendo referente en América Latina del tema Sábana Santa de Turín. Estamos hablando de una persona que es magíster en teología dogmática, estamos hablando de una persona que tiene mucho conocimiento en el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Para no aburrirte con el super currículum que tiene este hermano, este amigo, te lo voy a presentar y con él va a estar también nuestro hermano Franz Hidalgo, que ya lo conocen. Recibimos en esta hermosa tarde a Rafael Seminario de la Piedra. ¿Cómo estás, hermano Rafael? ¿Cómo está Franz también ahí del otro lado? Mucho gusto y realmente agradeciendo mucho la invitación de poder tener como dice el título, diálogo entre hermanos, en un tema tan interesante que nos puede enseñar muchísimo esta tarde. Qué bueno, qué lindo. De mi parte también aprovechar a saludar a todos los que nos acompañan a través de su canal de Rincón de Apologética Católica, pero también a todas las páginas hermanas que se unen con nosotros en esta transmisión. A todos muchas gracias, es un honor y hoy más que nunca un honor aquí con don Rafael de la Piedra. Realmente una experiencia que vamos a disfrutar no solo nosotros, pero tenemos la ventaja que nosotros la disfrutamos más que ustedes, pero que sabemos que a ustedes también les va a llegar. Franco, regálenos una oración para iniciar, ¿te parece? Dale, iniciamos. Nos ponemos en la presencia del Señor para que esta tarde, este momento, esté el Señor guiándolo, que sea Él el que lo lleve adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, que envíes en esta tarde al Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, descienda con fuerza, con poder de lo alto y unja principalmente
a Rafael, a Franz, a mí en esta tarde, para que el mensaje que llevemos no sea nuestra palabra, nuestra intención, sino que sea tu mensaje, Señor, tu obra. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos y sabemos, para que a través nuestro nosotros seamos ese instrumento que tú puedas tocar para llevar tu mejor melodía, tu mejor palabra. Te pido, Señor, por todas las personas que hoy van a estar mirando este video, y cuando digo hoy, esto puede ser a lo mejor dentro de 30 años, porque tú la obra la haces cuando quieres, como quieres y donde quieres. Entonces tú que puedes viajar en el tiempo, que hoy, en el momento que sea, puedas tocar con este mensaje, con este programa, ese corazón que está ahí del otro lado, acompañándonos, siguiéndonos. Te pido por todas las personas que la están pasando mal con esta pandemia en este momento, que puedas llevar paz, que puedas llevar salud a esos hogares, a esos corazones. Y solo quiero darte gracias por permitirnos este espacio que nos permite hablar de ti, que nos permite llevar tu palabra, llevar tu presencia y especialmente adorarte por sobre todas las cosas, alabarte, bendecirte, a ti que eres santo, 3 veces santo, te quiero alabar y bendecir. No sé si quieren agregar algo en esta oración. Por las familias que sufren, por las familias que padecen diferentes situaciones, tanto económicas como morales o emocionales, Señor. Y también por la iglesia, por la jerarquía, Santo Padre, los obispos y los sacerdotes y todos aquellos que se dedican, Señor, a llevar tu palabra. Dales un corazón como el de Jesucristo, buen pastor. No, yo quería aprovechar también por todos aquellos que no tienen un pan que llevarse a la boca. Hay mucha gente que ha sufrido, no solamente a nivel de la salud, sino a nivel económico. Hay muchas personas también que están padeciendo de una u otra manera enfermedades también emocionales, la ansiedad, la depresión. Esta es una realidad que no estamos preparados, y no sé si estaremos preparados, pero es una nueva realidad que se ha instalado. Entonces te pido, Señor, por tantas y tantas personas que necesitan un aliento, una fuerza, que tú seas quien los motive a creer en un mañana mejor y que pongan en ti sus esperanzas. Amén. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué placer, qué honor tener a este hermano Rafael aquí entre nosotros. Una bendición, algo les cuento así, que no esperábamos en realidad, que viene a través de otro hermano, cómo Dios hace las cosas, cómo va combinando, organizando, ¿no? para su gloria, cómo va armando todo. Y bueno, llegó el día, este día tan ansiado que estábamos esperando todos de poder contar con tu presencia, Rafael. Gracias. La verdad que, bueno, decir a la gente que este hermano es de Perú, por eso ven la banderita ahí abajo del hermano país de Perú, y que se tomó un tiempo para brindarnos a nosotros, para darnos a conocer esto que vamos a hablar hoy de la sábana santa. Tengo tantas preguntas, no me quiero salir de lo que hemos conversado antes de iniciar el programa de hoy, pero a ver, Rafael, cada vez que nosotros hablamos de la sábana santa, esta sábana santa de Turín, siempre surge el ataque de los incrédulos, que es como que empiezan a asegurar que todo aquello que está relacionado a la sábana santa es un fraude. Por eso me gustaría que, como una especie de introducción, nos pudieras contar qué es la sábana santa de Turín, cómo llega a nosotros, quién la custodia, en fin, lo que pueda servirle a la audiencia para introducirnos en este tema del día de hoy. Mira, te agradezco porque es una pregunta clave para poder abrir el tema. Lo primero, cuando hablamos de la sábana santa de Turín, es un lienzo
muy grande que tiene pues 4,41 metros de largo por 1,13 de ancho. Y este lienzo, que actualmente se encuentra en la Catedral San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, al norte de Italia, tiene 4 características importantes. Vemos 4 características a simple vista. Este lienzo tiene, primero, y me gustaría poder compartir en pantalla la imagen de la sábana santa. Ahora sí, podemos compartir, entonces. Ahí estamos. Vamos a ver, para entender mejor, porque cuando uno habla y uno presenta este tema tan interesante, es bueno verla. Es bueno verla y descubrir que cuando uno va a Turín, lo que va a ver es un lienzo enorme, horizontal, que tiene, como dije, 4,41 metros de largo por 1,13 de ancho. Y vemos 4 cosas. Primero, vamos a ver unas franjas longitudinales. Este es el positivo y este es el negativo, el que está en la parte de arriba. El negativo fotográfico. Pero la imagen que uno ve en Turín es una imagen que tiene unas franjas rectangulares, perdón, horizontales, y unos cuadrados aquí que vemos, unos triángulos que son 22 triángulos. ¿Qué son estas marcas? Quemaduras. ¿Y por qué tienen estas quemaduras? Porque sabemos que hubo un incendio muy fuerte en el año 1532, cuando la sábana se encontraba en una ciudad de Francia llamada Chambéry. Y la sábana, al sufrir este incendio, estaba colocada, enrollada en una caja que tiene una cubierta de plata. Se derrite la plata y va a gotear, va a caer unas gotas de plata y va a dejar la sábana marcada de esa manera. Sin embargo, también hay otras marcas que son triangulares, que vamos a ver aquí. Ojalá que aquí se ven, ¿no? Estas marcas triangulares que están localizadas en 4 lugares de la sábana. Son una especie de pequeñas L's que son anteriores a este incendio de 1532. Segundo, vamos a ver también marcas de agua. Lo vamos a ver más en el negativo fotográfico que está en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el agua se utilizó para apagar el incendio y en el año 1532 la sábana santa se dejó 2 años prácticamente pensando que se había destruido. Luego se abre donde estaba la sábana y unas monjas clarisas van a coser unos corporales, que es esos ornamentos que el sacerdote utiliza para celebrar una misa, como tapas para tapar estos huecos que habían quedado del incendio. Entonces vamos a ver marcas de agua también en la sábana santa. ¿Cuál es el origen? Eso es ya una respuesta un poco más larga, pero digamos que es el agua que quedó de lo que se utilizó para apagar el incendio, tanto en 1532 como quizás de otros, no se sabe muy bien. Tercero, vamos a ver marcas de sangre a lo largo de toda la sábana santa, en un color rojizo opacado, más parece de un color vino, ¿no? Pero sí claramente distinguible, ¿no? Cuando uno la ve, yo he tenido la bendición de poder verla varias veces en la misma ciudad de Turín, en exposiciones o en congresos que he asistido, se ve claramente un color rojizo, y ese color rojizo es sangre humana. Se han hecho investigaciones científicas con microscopios electrónicos o muestras microscópicas y se ha descubierto que es sangre humana tipo AB, que es un tipo sanguíneo, no es muy común en el mundo, es 0.5-0.3% de la población mundial tiene esta sangre. Curiosamente, en Oriente Medio es mucho más común que en otras partes del mundo. Y por otro lado, una cosa muy interesante, es el mismo tipo sanguíneo que encontramos en los milagros eucarísticos que han sido analizados en laboratorios. Qué interesante. En todo el mundo tenemos más o menos 300 y tantos milagros eucarísticos registrados. Está el anciano, etcétera, que son el de Siena, que son los más comunes. Pero en aquellos que se ha podido hacer un análisis cuando la hostia se convierte en tejido humano, ¿no? Y el vino se convierte en sangre humana,
o cuando en corporal aparecen huellas de sangre, se ha analizado y por coincidencia es el mismo tipo sanguíneo. Y también es el mismo tipo sanguíneo del sudario de Oviedo, que es una tela grande que está en España, de 80 por 50 aproximadamente, que tiene manchas de sangre, no tiene imagen, pero también es el mismo tipo sanguíneo que vemos en la sábana santa. Y lo último que vemos en la sábana santa, vemos quemaduras, marcas de agua, marcas de sangre, y cuarto, vemos una imagen corporal de un hombre extendido, desnudo, que vemos aquí en el negativo, en la parte de arriba se distingue muchísimo mejor. Estoy marcándolo con el mouse, creo que la imagen queda clara. Este es el rostro, los brazos, este es el pecho, las piernas, y la parte dorsal, vamos a ver la parte de la cabeza, la parte de la nuca, una cola de caballo extendido a la usanza judía, porque los judíos no se cortaban el cabello, salvo en duelo o penitencia, que es una cola de caballo que se recoge a la altura de los omóplatos. Todo esto es sangre, como ya mencioné, los glúteos, las piernas y las plantas de los pies totalmente abiertas porque estaban en carne viva. ¿Ok? Es un cuerpo anatómicamente perfecto, es el cuerpo de una persona de rasgos semitas. Y que con esto termino, quiero pasar a la siguiente diapositiva. Ese es el tejido, que es un tejido típico del Oriente Medio. No hay fibra de mezcla de fibras animales y fibras vegetales, cumpliendo la ley del Shatnez, que es una ley judía, donde no podrían mezclarse diferentes tipos de orígenes de tejido. Y se llama, el tipo de tejido es espiga de trigo o espina de pez, que tiene una forma triangular, como vemos en la imagen. Aquí está señalizado. Y en el lado izquierdo vamos a ver tejidos también propios de Siria, de Palestina, de esa época. Es de lino, que es muy fino. Esto de acá es, bueno, se encontraron también en la famosa fortaleza de Masada, que era la casa de veraneo de Herodes el Grande, que nunca lo usó, dicho sea de paso, y que fue el reducto donde los judíos se atrincheraron cuando las famosas guerras judías, que eran los judíos con los romanos, cuando se sublevaron los judíos, quedaron masacrados, se han encontrado tejidos con el mismo tipo de costura, ¿no? Y esta es la donde yo quería llegar, esta última. Y con eso termino esta breve descripción. ¿Cómo era el hombre de la sábana santa? Es decir, aquella imagen misteriosamente formada, que no sabemos la causa, eso será quizás otra pregunta, cómo se forma esa imagen corporal, es una persona que mediría aproximadamente entre 1,70 m a 1,80 m, porque la postura no es una postura anatómicamente no es recta, sino está media doblada, ¿no? Y el promedio sería 1,75 m, pesaría más o menos entre 70 y 80 kilos. Es una persona que tiene entre 30 y 40 años. Hay cientos de puntos de sangre, se han contado más de 5.000 puntos de sangre, pequeños, grandes, etc. Hay 120 marcas de azotes. Es una persona atlética y, atención, es una persona que no ha estado más de 36 horas en el sepulcro. ¿Por qué? Porque no hay ningún signo de descomposición en esta figura. Es decir, y como dice el gran Benedicto XVI, no conocer la corrupción es precisamente la definición de lo que es la resurrección, ya que la corrupción corporal es la fase definitiva de lo que es la muerte. Entonces, tenemos 4 características en esta gran tela. 1, quemaduras, producto de los incendios que ha sufrido, el más famoso y más conocido es del 1532. 2, marcas de agua. 3, marcas de sangre y otros vestigios microscópicos que también podremos hablar a continuación, ¿no? Polvo, polen, etc. Pero lo más importante y lo más misterioso es la imagen central de un hombre desnudo, crucificado, con todas las características que encontramos en los santos evangelios. ¿Cómo se ha formado esta imagen corporal? Pues eso es la gran pregunta.
pero si quieres te la respondo en la siguiente pregunta que me vayas a hacer. Entonces, si es auténtica o falsa, la pregunta es si es una imagen reproducible. Si con la tecnología que tenemos hoy en día podemos realizar una imagen parecida, y la respuesta es negativa, no se puede hacer. Rafael, a mí me quedó, porque era una duda, no me animaba a preguntarla, pero dijiste lo del tipo de sangre AB negativo y ya había escuchado justamente de los milagros eucarísticos al doctor Castañón. Castañón, sí, claro. Sí, hablar de que en los que él había participado, la sangre era de tipo AB negativo. Y cuando dijiste que era de tipo AB, me quedé como ahí, sorprendido. Digo, ¿le hago la pregunta o no? Y después lo aclaraste vos, ¿no? Que tenía relación, la misma relación con todo lo demás. Qué interesantísimo, pues esto abre más el corazón, ¿no? Yo creo que la persona que está ahí del otro lado, como diciendo... los milagros eucarísticos están medio diseminados por el mundo. Esta sábana santa de Turín, la sábana santa de Oviedo, que es otra, y que todo tenga un mismo tipo de grupo sanguíneo, como que todo guarde una relación. Qué interesantísimo. Franz, sí, yo le estaba dando de vuelta al asunto porque tú preguntabas que mucha gente es que es un fraude, pero es que más recientemente a nosotros nos llegan las noticias. Fiquémonos en el año 1988. Esa noticia es que por fin la sábana santa de Turín fue expuesta a la prueba de carbono 14. Y bueno, esta prueba habla de un resultado de que se trata de una tela medieval del siglo XIII. Doctor, ¿es cierto esto? ¿O qué explica esta prueba de carbono 14? Porque en verdad, no estamos hablando de que el cristianismo, Jesús fue crucificado en el año 33 de la era cristiana, y ahora nos dicen que no, que esto es del siglo XIII. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, definitivamente es algo que hay que hablar y con toda transparencia. Excelente. ¿Por qué? Porque la sábana santa es el objeto arqueológico más investigado de toda la historia. Lo ha investigado la arqueología, la medicina, lo ha investigado la física, la química, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho una breve descripción de algunas de las características de la sábana santa. Hemos dicho que hay una imagen misteriosamente formada y no sabemos qué ha hecho esta imagen. ¿Esta imagen qué es? Las personas que más han investigado la sábana santa, con la sábana santa original en sus manos, fue un grupo de científicos formados por un señor, John Jackson, que en el año 1977 descubre que la imagen tiene una característica muy particular. Y quiero mostrarlo aquí. Esta es la imagen que tenemos de la sábana santa en el negativo fotográfico. Es decir, en el año 1898 se toma una foto y al revelar el negativo, ¿no? Lo toma un fotógrafo aficionado que se llamó Secondo Pia. El negativo revela características insospechadas. Y a partir de ahí la ciencia comenzó a interesarse en esta reliquia, ¿no? Y claro, muchas veces uno escucha ciertas reliquias que son bastante difícil de creer que sean así. No sé, pues las plumas del arcángel Gabriel, eso es un poco difícil, ¿no? Porque si es un ser espiritual no va a dejar ni un vestigio material, ¿no? Los pañales del niño Jesús, bueno, habrá que ver si se usaban pañales y por qué sabemos que son los pañales de Jesús y no es a Juan Bautista, ¿no? Por decir algo. Pero en el año de 1977, John Jackson lo que va a hacer es, con la imagen, analizarla con un analizador de imágenes que se llama BP8, que curiosamente es el mismo que se utiliza para poder recoger las informaciones que vienen del espacio, de los vuelos espaciales. Es decir, la NASA utilizaba esta máquina.
no es que la NASA haya investigado la sábana santa, no, es que John tenía un amigo que trabajaba en la NASA y se utiliza una especie de escáner muy antiguo pero muy preciso también. Estamos hablando del año 77, 1977. Y en el año 78 lo que él va a hacer es reunir un grupo de científicos y se va a una aventura fantástica. Yo soy amigo de John y me ha contado cómo sucedió esto, realmente es increíble, pero bueno. Y se va a Turín y por 120 horas va a tener la sábana santa original en manos, aplicando lo más sofisticado de la tecnología de esa época y que todavía tiene mucha validez hoy en día. Ojo, dos preguntas. ¿Qué es la imagen y cómo se formó la imagen central? ¿Qué es la imagen? Después de aplicar, sacar muestras microscópicas, utilizar resonancias, microscopios electrónicos, después de hacer una serie de investigaciones que sería largo enumerar, llegaron a la siguiente conclusión. Primero, la imagen no es producida por una quemadura, ¿no? O sea, uno pensaba que es un molde caliente, que se pone en un lienzo de lino. Ya hemos hablado un poquito que es un lino, un tejido muy fino, y queda una quemadura. Pues no. Segundo, es una imagen estable. A pesar de correr de los años, permanece. Tercero, no tiene muestras de pigmentación, porque una de las teorías que se decían o que se dicen es que es una pintura medieval. Pues esta afirmación es un insulto para los hombres de ciencia que han investigado la sábana santa. ¿Por qué? Porque es fácilmente distinguible o no si hay pigmentos de pintura, trazados, direccionales. Y no hay nada de eso. Entonces, ¿qué ha formado la imagen? ¿Qué ha producido la imagen? Ellos, al analizar una fibra del lienzo, que es más o menos el grosor de un cabello humano, la fibra está intacta y la fibra tiene imagen solamente en aquella parte que ha estado en contacto con el cadáver. Y es una fibra que ha perdido en un proceso de oxidación, ¿no? Y deshidratación, ha perdido color. Es decir, imagínate, voy a poner aquí mi mano, que sean las fibras, son del grosor de un cabello. La fibra que ha estado en contacto con el cadáver, por el contacto con este cadáver, ha perdido color. ¿Y por qué pierde color? Porque ha perdido agua. Entonces se vuelve más oscura. En el lado que no ha estado en contacto con el cadáver, no hay imagen, salvo tenuemente cuando se hizo un escáner de la parte trasera de la imagen en el rostro, porque es la parte que ha estado más en contacto con el cadáver. Entonces, esta imagen que ha sido producida por el contacto con un cadáver ha perdido coloración y ha producido una característica que se comporta como un negativo fotográfico, y al pasar el escáner se comporta, tiene información tridimensional. Esto es un poco complicado de entender. Me gustaría compartir nuevamente algunas imágenes para poder entender un poquito mejor este fenómeno. Mientras vas buscando ahí ahí ya estamos. Cuando decías esto, se me venía, no sé por qué, la imagen de Guadalupe. En algún momento te lo voy a preguntar, pero sé que estamos con otra cosa. Sí, ahí ya estamos, ahí ya estamos. Ya estamos, ya voy a nuevamente poner la imagen. Bien. Ahora sí. Ahí estamos. Vale, ahora sí, vamos a compartir esta imagen. Pero me decías, me hablabas de Guadalupe. Me venía el pensamiento, ¿no? de esta imagen que también que tiene todo un estudio detrás y que muchos escépticos también hablaban de que era una pintura, y cómo se han descubierto un montón de signos en los ojos, en la pupila de los ojos, cuestiones muy de carácter también, así como el de la sábana santa, ¿no? De un carácter que por ahí ciertas cosas no se pueden explicar. Digo,
qué similitud la madre en este caso y ahora el hijo, ¿no? en la Sábana Santa. Bueno, del centro que yo hago parte, que es el Centro de Estudios de Centro de Sindonología de México, también hemos investigado la imagen de la Virgen de Guadalupe, que será motivo de otra conversación. Sí. Las dos son consideradas imágenes ageiropoitos. Esto quiere decir no hecha por mano humana. Y de hecho, una de las nomenclaturas por las cuales la Sábana Santa era conocida era esa, ageiropoitos, no hecho por mano humana. Pero bueno, aquí tenemos a John y Eric Jumper que investigan la imagen de la Sábana Santa y le pasan este escáner, que es una especie de cámara fotográfica que va a ver y leer los claros oscuros y darle una lectura tridimensional. Si uno pasa una imagen de una fotografía convencional, la imagen sale distorsionada. Pero si pasa el analizador de imágenes BP8 o un escáner para que no sea más cercana a la explicación, la imagen tiene información tridimensional. Y esto lo vamos a ver en unas imágenes más recientes del año 2002 del geofísico francés Thierry Castet, donde con un procesador de imágenes digitales ya más sofisticado, más actual, vamos a ver perfectamente una imagen en 3 dimensiones. Es la que vemos aquí. Esta es la parte frontal, este es el rostro, los brazos, el cuerpo. Y esta es la parte dorsal, donde se ve claramente la espalda, los glúteos, las piernas y las plantas de los pies. ¿Qué quiere decir esto y por qué me he tomado esta larga explicación? ¿Por qué? Porque todo esto hace que la imagen sea algo único e irreproducible. Solamente se ha podido llegar a algo semejante, es decir, a un cambio de coloración de la fibra de un lienzo aplicando rayos láser ultravioleta de alta densidad, sin destruir la fibra. Pero es imposible que un cadáver emita esto, ¿no? Y el examen del carbono 14, ¿qué nos arrojó? Y vamos ahora nuevamente a compartir pantalla. Pues efectivamente nos arrojó una fecha que era un poco complicada de explicar. ¿Por qué? Porque efectivamente, como Franco ha dicho, nos remitía a la Edad Media, 1290 y 1350. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? Y efectivamente tendríamos que analizar algunos presupuestos del carbono 14, que es lo que vamos a ver en este instante. Ahí está en pantalla. Bien. Ahora sí, para poder tener una idea clara, fueron 3 laboratorios que fecharon la imagen de la sábana, la tela de la Sábana Santa, la tela. Y el resultado fue 1260 y 1390, siglo III y siglo XIV. ¿Qué realmente pudo haber sucedido? Lo primero, hay que considerar que el 10% del peso que está en la Sábana Santa es fruto de contaminación por las vicisitudes de toda la historia de la Sábana Santa. ¿Ok? Y la muestra fue de un pequeño lugar aquí en el lado superior izquierdo. Pero hay varios presupuestos que había que hacer. Primero, si era una muestra representativa. Segundo, si no estaba contaminada. Y tercero, si el examen de carbono 14 es definitivo y excluyente. Y sabemos que no es así. Hay varias posibilidades de por qué la muestra dio esta datación equivocada. Voy a poner todas, no comulgo con todas estas explicaciones, pero igual creo que es objetivo y razonable colocarlas. Primero, un señor que es Leoncio Garza Valdés, en el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Antonio, hablaba que las muestras estaban recubiertas por una capa bioplástica, lo que hizo que se alterase el resultado del carbono 14. Hay gente que pone en duda lo que dice este señor, pero en fin. Segundo, Alan Adler hablaba que las muestras que fueron utilizadas tenían un alto grado de contaminación. Tercero,
Christopher Ramsey, que es de la propia unidad de la Universidad de Oxford que realizó el carbono 14, dice que es probable que el incendio de 1532 haya alterado la presencia del carbono en la muestra. Y Ana María Donadoni y Raymond Rogers, que es el señor que está acá abajo, que ya falleció, habla que la muestra tenía unas particularidades. Analizan una fibra de la sábana santa y la datación de un lado es diferente que la del otro. Y más aún, habla que una parte está recubierta por una suerte de almidón que podría ser entonces el lugar donde sacó la muestra un remiendo medieval. Y finalmente John Jackson habla que puede haber sido el mismo CO2 del ambiente haber rejuvenecido la muestra. Ahora, en la muestra hay que preguntarnos si podría ser invalidada este resultado. Podría ser invalidado si constatamos, 1, partículas inorgánicas, tales como arena, sílice o micrometeoritos, o sea, pequeñas partículas de tierra. Eso hay en la sábana santa. O si hay hongos, esporas, insectos, polen, etcétera, que pueda alterar la presencia del carbono 14. Eso hay en la sábana santa. Hay un estudio de polen muy interesante, donde más del 80% del polen encontrado pertenece a plantas que crecen en el Medio Oriente en un radio no mayor de 22 kilómetros alrededor de Jerusalén. Hay que ver si hay una costra blanca de origen orgánico concentrado donde está la presencia sanguínea. Hay que ver si hay presencia y que si existe aloe o mirra, las especies que se utilizaban en ritos funerarios en la costumbre judía. Eso está en la sábana santa. Si hay presencia de cera también, porque se colocaba cera y soltaba carbono, moléculas de carbono al consumirse la vela que iluminaba las exposiciones de la sábana santa. Si hay presencia de cabellos humanos, posiblemente de los devotos, si hay hilos modernos, ¿no? en la sábana, que esa es la teoría de Raymond Rogers. Y finalmente el incendio de Chambéry, si es que realmente aumentó la presencia del carbono. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con esto termino esta parte del carbono 14. No hay que tener miedo a la ciencia. ¿Por qué? La ciencia sabe y los arqueólogos saben que el carbono 14 tiene errores de datación tremendos también. Ya sea en cascos vikingos, en conchas muy antiguas, de mucha antigüedad, ¿no? En Manchester hay unas momias que se dataron las vendas y que resultaban las vendas eran muchísimo más jóvenes que el cuerpo. Hay errores por dataciones de telas, por el alto grado de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir de todo esto? Efectivamente, el carbono 14 fue un examen que se hizo y que fue un parteaguas en la aproximación a la sábana santa. Lo que hay que hacer es abrirnos a nuevos exámenes que se pueden hacer. ¿Quién lo tiene que autorizar? La Santa Sede. Ya que desde el año 83 el que es dueño de la sábana santa es la Iglesia Católica. Antiguamente era la familia Saboya de Italia, pero la dona la familia católica a la Iglesia Católica en la autoridad del Papa Juan Pablo II. Qué interesante. Entonces, no hay que abrirnos y no tener miedo de los resultados científicos, al contrario. Pero hay que ser objetivos y no inventar, por ejemplo, y con eso termino, ¿no? La sábana santa fue una creación de Leonardo da Vinci, pues la sábana santa llega a Europa 100 años antes que Leonardo da Vinci nazca y ya se sabía, hay un registro casi milimétrico del recorrido que hace la sábana santa desde 1355, donde llega a una pequeña capilla al norte de Francia, en Liry, hasta Turín, ¿no? Hay todo un percurso, digamos que, pero es acompañado casi milimétricamente. Entonces, son teorías a veces desfachatadas que encontramos en programas poco serios que se transmiten en televisión, etcétera, hablándose, ya, la falsificación de la sábana santa, perfecto, pero ¿qué hacemos con todos los vestigios que se han encontrado en la sábana santa? Sangre, polen, imagen con características de negativo fotográfico, imagen con característica tridimensional.
¿Qué hacemos con todos los vestigios de la historia de la sábana santa? ¿Qué hacemos con todas las características médicas que vemos en la sábana santa? Ahí me quedo, entonces, para la siguiente pregunta. No, yo te agradezco un montón, perdona Franco, ya te doy, porque dijiste algo muy, muy cierto, que se sale un poco de la sábana santa, que aplica para la creencia. No hay que tenerle miedo a la ciencia. Nuestros papas han sido claros en eso, de que la fe y la razón, la fe y la ciencia no se separan, por el contrario, se unen para mostrar más. Perdona, Franco, te quité la palabra. No, me gustó el aporte. Yo escuchaba y mi cabecita, ahí va a tantos lugares que la estoy tratando de frenar. Escuchando, vuelvo al doctor Castañón y a los milagros eucarísticos, porque recuerdo algo que en su búsqueda, para aquellas personas que no conocen esto, no conocen al doctor Castañón, los invito a que investiguen porque está interesante. Esperemos en algún momento poder tenerlo también en el programa, tener ese privilegio. Pero yo recuerdo en su búsqueda, en ese paso de conversión, ese proceso de conversión para él, que fue pasar de la ciencia dura del ateísmo a la fe, ¿no? A esa conversión del corazón, ese salto que digo siempre que tiene 30 centímetros de la cabecita al corazón. Recuerdo que este buen hombre decía, llevaba la Eucaristía de este lugar, de este lugar de estudio, me daban un informe y no conforme con eso, me iba y llamaba a este otro especialista y le llevaba y no le decía que le llevaba y me daba otro informe. Y recuerdo que lo que a él más impactó, y si estoy equivocado que alguien me corrija, es que una persona que estudió este tejido le dijo cómo había muerto la persona de la que se había sacado ese fragmento, ese pedacito de tejido del corazón, decía, ¿no? ¿De qué manera había muerto, lo que había padecido y sufrido? La pregunta es, la sábana santa, o sea, ¿qué nos puede arrojar en base al sufrimiento que padeció Jesús? ¿Qué nos puede contar bueno, el Evangelio ya nos cuenta mucho y en parte todo el proceso desde que es apresado hasta la muerte de crucifixión y todo lo que es el camino del Calvario nos pone los pelos así de punta? Pero ¿qué nos puede arrojar la sábana santa con respecto al sufrimiento, al padecimiento de nuestro Señor? Pues eso es muy interesante y yo quiero recuperar esa frase que ha dicho Franz, que es de Juan Pablo II, ¿no? La fe y la razón son las dos alas que nos llevan al encuentro con la verdad, y la verdad con mayúscula es Dios. Y yo agrego una frase que está en el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libre, ¿no? Entonces la verdad nos hace libre, no hay que tener miedo a la verdad nunca. Pues bien, la sábana santa recoge, ¿no? Vemos en la sábana santa plasmados, como dice el mismísimo San Juan Pablo II, el quinto evangelio. Es decir, los evangelios son muy descripciones, sí, claras, pero a veces como que se quedan escasos de todo lo que queremos saber más sobre Jesús, especialmente de su pasión y su muerte. Vayamos por partes. Sabemos primero que Jesús tiene una agonía tremenda, y la vemos en el Evangelio de San Lucas. Curiosamente, San Lucas era un científico, era un médico, el médico amado de Pablo, era un griego, era un científico, pensaba como científico. Y él dice que en el huerto de los olivos Jesús comienza a tener una especie de sudoración de sangre, que es un fenómeno clínico que se llama hematohidrosis, que es la ruptura de los vasos capilares y comienzan a llenarse como de gotitas de sangre, y que está documentado científicamente. Hay unas fotos que tengo ahí de personas que han tenido hematohidrosis, y lo hemos documentado también en soldados o en situaciones con estrés tremendo, ¿no? En soldados en trincheras o en Vietnam se ha documentado eso también en la Segunda Guerra Mundial. Ya eso nos habla de un fenómeno médico, clínico, que se puede analizar desde ese punto de vista, ¿no?
Pierre Barbet es uno de los primeros médicos, un francés, que comienza a analizar la sábana santa desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Y es muy, muy interesante. Y hasta ahora hay muchos estudios. Luego después Jesús es golpeado, ¿no? Profusamente, ¿no? En el Sanedrín, en ese diálogo, que es un teatro, ¿no? Ya la sentencia está dictada, lo golpean en el rostro, tiene David Tenazar destrozado, lo vamos a ver dentro de un rato en las imágenes. Y luego después Jesús sufre dos castigos tremendos, muy, muy fuertes. Uno, que es los azotes, ¿no? Jesús es azotado terriblemente. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato, que es un cobarde, sabía que era inocente y lo castiga profusamente para soltarlo. Y en la sábana santa contamos más o menos 120 azotes, marcas de azotes. Aunque hay varias marcas más, y eso es producto de los azotes pequeños también que recibió a lo largo del camino, llevando el travesaño horizontal o patíbulum al lugar de la crucifixión. Eran pequeños azotes y los condenados se burlaban de ellos hasta llegar al lugar de la crucifixión. Y los azotes, tenemos aquí una pequeña muestra, las marcas que se han dejado, sería algo así como lo que vemos en pantalla, ¿no? Más o menos, porque esa es una tenue reproducción hecha para estudios, ¿no? De las marcas. Y después Jesús es coronado con una corona de espinas, ¿no? Y la corona de espinas nosotros pensamos que es una especie de vincha, y no es así. Es una corona, como vemos también en pantalla. Esto es una reproducción donde la corona va encima de la cabeza. Y vamos a contar más de aproximadamente, porque hay imágenes laterales que están faltando en la sábana santa, unas 70 perforaciones en toda la masa craneana. Y distinguimos huellas de sangre arterial y venosa, y que coinciden perfectamente donde encontramos arterias y venas en todo el cuero cabelludo. Y el sufrimiento no paró por ahí, ¿no? Los azotes dejaron un cuerpo destrozado completamente, y los órganos vitales, corazón, pulmones, riñones totalmente afectados, ¿no? Entonces todo en Jesús, habiendo perdido mucha sangre, teniendo profundas heridas a nivel externo y con órganos vitales que no están realmente siendo oxigenados de manera correcta, con un corazón que comienza a tener arritmias cardíacas, con pulmones que no consiguen exhalar o inspirar el oxígeno que necesita para que pueda funcionar bien el organismo, habiendo sufrido un estrés tremendo desde el día del Huerto de los Olivos. Finalmente llega al lugar de la crucifixión y es crucificado a la usanza de las crucifixiones del siglo I, que era un castigo terrible. Y voy a pasar las imágenes en un rato, pero me gustaría explicarlo. Los clavos que se utilizan para la crucifixión eran los llamados clavitravales, ¿no? Que tendrían más o menos este tamaño, y según lo que vemos en la sábana santa, ha pasado en la base de los huesos de la mano, ¿no? En un espacio que se llama el espacio de Stott, ha dañado un nervio que se llama el nervio mediano, ha hecho que el pulgar se contraiga, y esto ha causado dolores tremendos, ¿no? Hay una marca clara y visible, ¿no? En la base de la palma de las manos, que es acá y acá, ¿no? Acá hay una especie de huequito que uno toca, que es exactamente aquí, ¿no? Y en la huella que tenemos de los pies es un clavo un poco más grande, esto es más o menos 15 centímetros, 15 a 20 centímetros, donde tenemos el pie izquierdo encima del pie derecho. Ese cuerpo destrozado, pues, está colgado desde 3 puntos de herida. No tenemos marcas de cuerdas en ningún lugar en los brazos que vemos en el crucificado de la sábana santa. Finalmente muere después de una agonía donde se va intoxicando y se va a ver una confluencia de factores muy, muy, muy fuertes, ¿no?
Algunos hablan de un infarto, una rotura de miocardio, otros faltan que es una confluencia de factores. Yo me inclino por esta última. Finalmente se atraviesa una lanza que tendría una punta de lanza más o menos como este tamaño, entre el quinto y el sexto espacio intercostal. Y todo eso está en la sábana santa. Y ahora sí me gustaría compartir imagen. Espero que ahora sí acertemos a la primera, porque estamos siempre nos equivocamos un poquito, pero compartir esta imagen que tenemos aquí, ¿no? De cómo terminaría el crucificado. Y ahora sí la comparto. Espero que sí salga. Bueno, esta es la imagen de un artista español, Miñarro, que para mí es la mejor imagen de lo que sería el cuerpo de Jesús, a partir de los evangelios y a partir de todos los datos que vemos en la sábana santa de Turín. Vemos entonces la marca de los azotes en todo el cuerpo, los 3 puntos donde cual fue crucificado. No tenía un soporte a la altura de los glúteos, eso se crea después, con una dificultad tremenda para respirar, con la corona de espinas que le va aprisionando el cerebro y le produce dolores fuertísimos, ¿no? Y el cuerpo está desnudo. Realmente nosotros siempre ponemos eso, lo que se llama el paño de la vergüenza, la tela de la vergüenza, ¿no? Pero recordemos que la crucifixión era un castigo también para humillar delante de todo el pueblo al que era crucificado. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿De qué moría un crucificado? Pues hay un estudio que me parece interesante, hecho por un médico español, que dice, las consecuencias fueron varias. Una confluencia de causas: la fatiga, el dolor, el shock traumático, la pérdida de sangre, disculpe, de sangre y de agua, una asfixia mecánica de la crucifixión. Puede haber producido un hemopericardio, producto de un infarto en miocardio, es decir, una acumulación de sangre en la membrana que recubre el corazón. Pero ciertamente, al ver al crucificado, quedamos realmente impresionados de lo que ha sufrido Jesús. Esto es quizás lo que nos dice la sábana santa, nos trae, y es mi experiencia de hablar tanto de este tema, nos trae de cerca el sufrimiento de Jesús. Es el quinto evangelio que decía Juan Pablo II. Porque todos los datos del evangelio, todos están presentes en las sábanas santas, todos y más. Y podemos ahora con reconstrucciones en computadora tener una imagen mucho más aproximada de lo que sufrió Jesús. Mientras te recuperás de esa tos repentina, como para estar tranquilo, pensaba, la lanza del que traspasó su costado, ¿no? Que sabemos que fue Longinos, ¿está presente? No te lo había preguntado, pero mientras miraba la imagen del crucificado tan llamativa, y cuando decías que ese lienzo es el lienzo de la vergüenza y que no estuvo presente y que estuvo desnudo, el Dios de los hombres ahí desnudo, yo pensaba, ¿no? Digo, qué horror, y pensaba en eso, de la llaga de su sagrado costado. Así sería. Ahí voy a poner la captura. Mira, lo que has hablado ahora... Sí, medio ronco, digamos. Tranquilo. Las 8 de la mañana que estoy hablando, pero es la marca más extensa que tenemos. Fíjese aquí al costado, que tiene 15 centímetros de longitud por 8 de ancho. Tenemos sangre y suero sanguíneo. Y esa marca fue atravesada, más o menos lo mostré en pantalla, que es lo que sería la punta de la lanza. O sea, era el certificado de defunción que el soldado romano tenía que tener para bajar ese ya cadáver, que es el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque los otros 2 condenados, recordemos que se le rompieron los fémures, la pierna. Sí. Porque era Pascua al día siguiente y no podían tener ningún crucificado colgado, pues estaba prohibido por la ley judía.
Claro. Y esa cita me parece impresionante de Isaías. Así muchos se asombraron con él porque tan desfigurado no tenía apariencia de hombre, ni humana. Y para mí es impresionante esta imagen. Yo siempre me quedo muy, muy impresionado de cuando veo esta imagen. Qué increíble. ¿Por qué? Porque nos habla el corazón. Rafael, llevamos 56 minutos de programa. Tengo más o menos unas 20 preguntas en el corazón para poder hacerte, porque van surgiendo. Verás que hay cosas que no hemos dialogado y surgen y surgen y surgen. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Lo vamos a dialogar acá, como gente adulta. ¿Da para continuar o les parece que dejemos a la gente con esas ganitas, a lo mejor de más, y poder profundizar en otro programa con todo lo que hay? Porque sé que hay muchísimo, muchísimo para hablar. Si bien hemos hablado mucho, pero sé que hay muchísimo más para hablar. ¿Qué les parece? A ver, lo discernimos y lo debatimos acá en vivo. Yo de mi parte puedo agregarle algo, que Franco, primera vez que te veo egoísta. Yo también tengo mis preguntas, yo también las tengo y solo hablo de las de él. Pero en realidad, hermano Rafael, yo creo que mejor que tú, nadie que responda a esa pregunta. Yo creo que dejamos para otro programa, porque de verdad hay partes que no he hablado, que es el análisis del polen, no he hablado de la historia, que es fabulosa. A mí me gusta mucho la parte histórica, es larga, pero es lindísima. Y hay una cosa que es importante también, que yo les confieso, yo comencé a estudiar la Sábana Santa cuando tenía aproximadamente, conocí la Sábana Santa cuando tenía 14 años de edad. Yo tengo 57 años de edad. Y para mí la Sábana Santa, como me dijo una gran amiga, una sindonóloga, que el estudio de la Sábana Santa, o la Síndone, que es el nombre en griego, Emanuela Marinelli, me dijo, no, la Sábana Santa te busca y tú no vas a dejarla. Y yo les confieso que en mi vida ha sido así. El domingo pasado, o sea, hace menos de una semana, hemos abierto en Perú una capilla de la Sábana Santa, una iglesia franciscana, San Antonio de Padua, que queda en el barrio de Jesús María, que es donde yo viví de chico, ¿no? Y está bellísima. Busquen en internet San Antonio de Padua, de Lima, Perú, y van a ver esta capilla hermosa que se ha abierto. ¿Y por qué se abrió? Porque Dios es grande, porque la verdad es que yo no la busqué y llegamos a eso y hemos hecho unos paneles bellísimos y unas reproducciones. Lo que he mostrado aquí también lo hemos puesto en exposición. Yo creo que da para mucho más y para un diálogo. Yo creo que lo que la Sábana Santa nos dice a nuestra fe, y hay que ser claros, depende de cada uno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos creer para salvarnos, para nuestra salvación, está en el depósito de la fe, que se encuentra en la revelación pública, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición enseñados por el magisterio de la Iglesia. Pero la Sábana Santa es esa señal de Dios, ese signo del amor de Dios por nosotros, que si nosotros nos abrimos a esta realidad, nos puede decir muchísimo y nos puede ayudar a madurar nuestra fe. Yo creo que todos estamos muy sensibles por el tema de la muerte y el dolor. La COVID-19 nos ha, como se dice, zamaqueado, nos ha cambiado los esquemas, nos ha roto todas nuestras seguridades. ¿Quién no ha tenido a un pariente que ha tenido COVID o que ha fallecido, o amigo, o cercano? Todos hemos tenido, yo lo he tenido. Y la verdad es que la Sábana Santa fue expuesta 2 veces, este año y el año pasado, para consolar a aquellos que estaban sufriendo. El arzobispo de Turín, Monseñor Nocilia, con aprobación del Papa, expone la Sábana Santa en internet. Pueden buscar en YouTube la exposición de la Sábana Santa. Es una oración hermosísima. Entonces la Sábana Santa lo que nos hace es nos da una profunda esperanza. De hecho, una de las cosas que más me impresiona es esto de aquí, que es el rostro de la Sábana Santa. Es decir, es un rostro
Y esta es una imagen tridimensional hecha por un amigo holandés que vive en Panamá, Peter Soens, ¿no? Con lentes multifocales. Todo lo que está aquí, que es una especie de... En la pantalla no se ve muy bien, pero es una especie de holograma. Toda la información aquí ha sido recogida de la sábana santa. Y lo que impresiona es lo sereno de este rostro. No es un rostro desesperado, es un rostro sereno. Y ese rostro impresionaba muchísimo a Pablo VI. Es un rostro que no está desesperado ante la muerte, por más que esté, como ya hemos visto, con el cuerpo totalmente destrozado. Pero es un rostro que ve el más allá. Y ese es un tema que podríamos ver para la próxima vez. Si ustedes me invitan, me convidan, yo feliz. Y si me tienen paciencia de lo que digo. Ya estás invitado de por vida. Muchas gracias. ¿Cómo se formó la imagen? Y aquí entramos a un terreno muy, muy interesante, donde la ciencia nos va a llevar a un lugar y donde entramos en contacto con algo que es fundamental para nuestra fe. Vana sería nuestra fe, dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. Y recordemos que la sábana santa está estrechamente vinculada con lo que sucede en la sepultura, que Juan y Pedro ven, están en Juan 19, es decir, Juan entró y vio los lienzos, y ese es otro tema, el tema bíblico es un tema también interesante, ¿no? Vendas, lienzos y cosas de eso, que es lo que leemos en las Escrituras. Y Juan vio los lienzos que yacían en un mismo lugar, eis notopon, como dice en griego, y creyó. Juan no dijo se robaron el cadáver, que es lo lógico, si estuviesen todo la sábana y las vendas que envolvían esta sábana totalmente esparramados o separados, diría se robaron el cadáver. Juan no, dice la Escritura que Juan vio y creyó que según las Escrituras Cristo iba a resucitar. Entonces es muy interesante, ¿qué es lo que Juan vio para creer? Ver es un hecho de ciencia. Yo veo, analizo, lo coloco en un microscopio, pero creer es un acto de fe, que es un don sobrenatural. Wow. Entonces, la formación de la imagen es un tema muy interesante, donde confluyen lo que Juan Pablo II decía, la fe y la razón, donde se unen quizás. Qué interesante. Hermano Franz, hermano Rafael, bueno, en mi persona me lo he, como dice un amigo centroamericano, me lo he gozado todo. La verdad que no solo he aprendido, sino que he disfrutado de esta clase magistral, ¿no? Y he disfrutado, te voy a confiar algo, he disfrutado del amor que hay puesto en la fe, en este signo, en este objeto sagrado, porque creo que es donde Dios, me atrevo a decir, es de donde Dios creo que te agarró así con fuerza y a lo que te ha llamado, ¿no? A hablar de Él a través de este signo, ¿no? de esta sábana santa. Yo en lo personal, no sé vos, Franz, lo disfruté muchísimo y agradezco, Rafael, en serio, tu tiempo, tu predisposición, tu atención, tu prontitud en la respuesta. Gracias, de corazón. Rafael, gracias. O sea, decir palabras es hablar de más. Un gracias de corazón. Un gracias de verdad, de corazón. A ustedes les agradezco porque en medio de esta locura de la pandemia, la tecnología nos permite unir países tan hermanados como Argentina. Mi cuñada es argentina, o sea que es de Córdoba, además que siempre estamos los peruanos muy cerca de Argentina, de corazón. Y de Costa Rica también, tengo muchos amigos en Costa Rica, acabo de estar en Costa Rica hace tres años estuve en Costa Rica y es un país bellísimo. La gente es pura vida, realmente, gente finísima. Y esta tecnología que tenemos ahora nos permite tener un diálogo, ¿no? Yo quisiera que la próxima vez que nos veamos, pues, que salgan así las preguntas espontáneas y vamos viendo, como se dice,
pescando las respuestas de las preguntas que van surgiendo. Eso hace este diálogo entre hermanos algo muy, muy bonito. Yo les agradezco mucho, ¿no? Más que una conferencia que podría pues hablar una hora, y esto lo hace muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy, muy sabroso para la fe. La fe es eso, la fe es vida, ¿no? Como decimos, todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Así es. Bueno, a todos aquellos que han estado ahí mirando y compartiendo, bueno, habrán visto que no nos hemos metido en las redes sociales, hemos estado muy disfrutando de esta clase magistral. Dejen sus comentarios, si lo han hecho, gracias. Y si no, déjenlos y dejen sus preguntas, porque esas preguntas son quizás lo que necesitaríamos para este próximo encuentro que ya vamos a fijar detrás de cámara con Rafael para traerles más de esto que es maravilloso. Esta obra del Señor es maravillosa y que la queremos compartir, la queremos profundizar, la queremos saborear, gustar y bueno, gracias. Compartan también, porque esta es una manera de evangelizar. Ustedes compartiendo nos ayudan a evangelizar, a llegar a más personas. Quizás esto le puede cambiar el corazón a un hermano que está ahí, que no tiene su vida sentido, y este puede ser un mensaje de esperanza. Rafael, de corazón, gracias. Gracias, Fran, por sacar de tu tiempo, de tu trabajo, porque sé que estás en horario laboral y siempre te veo que estás haciendo así, que estás dando órdenes. Así que bueno, a los dos, de corazón, gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo diálogo entre hermanos, ¿le parece? Claro que sí, encantado. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes acá en Diálogo entre Hermanos en RAC. Chau, chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias.